Hoy vamos a prestar especial atención a los enemigos de la Iglesia. Me refiero a los instrumentos de Satanás para atacar al Evangelio. Estos son descritos en el Apocalipsis capítulo 13. Son las terribles bestias que suben del mar y de la tierra. Pero antes hagamos un breve repaso general de lo visto hasta ahora. En los primeros capítulos del Apocalipsis, Jesucristo es revelado como el verdadero soberano del mundo y la Iglesia es confrontada, corregida y alentada por él. En los capítulos 4 al 7 se revela el conflicto entre Cristo y el mundo pagano, desde la perspectiva del trono de Dios. Dios juzga al mundo con diferentes calamidades sociales, guerras, hambres y pestes. Finalmente, al Señor regresa a la tierra. Esta es la visión de los 7 sellos. Se vuelve a mostrar el mismo conflicto en los capítulos 8 al 11 del Apocalipsis, pero desde otra perspectiva en la visión de las 7 trompetas. La ira de Dios se vuelca sobre el mundo pecador por medio de catástrofes naturales. La iglesia es preservada y protegida y Cristo regresa triunfante al final. Luego se muestra el mismo conflicto en Apocalipsis 12 al 14, pero desde la perspectiva espiritual. Satanás y sus demonios luchan contra Miguel y sus ángeles. Tras ser derrotado, el enemigo del Evangelio se abalanza sobre la iglesia, pero ésta es protegida. Entonces el enemigo despliega sus armas, las bestias que suben del mar y de la tierra. La iglesia vence y Cristo regresa. Las imágenes de las bestias que suben del mar y de la tierra son espantosas, pero no debemos olvidar que son símbolos de realidades cotidianas para los cristianos de todos los tiempos, realidades que al final y poco antes del regreso de Cristo se volverán más claras e intensas. En su ira contra la iglesia, el dragón convoca del mar una terrible bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, cuya apariencia era singular. Es un leopardo, lo que evoca su rapidez. Sus pies son los de un oso, lo que evoca la idea de que pisotea con fuerza al resto del mundo. Y su boca es como la de un león, lo que representa su voz autoritaria. El dragón, que es el diablo, le da su poder. El mundo entero admira y adora a esta bestia. Esta terrible bestia recibe el poder de luchar y vencer a la iglesia. ¿Qué es esta terrible bestia? Pues no es otra cosa que el mismo imperio romano que perseguía a la iglesia. Como no había separación entre religión y Estado, el imperio exigía la adoración que los cristianos bajo ningún concepto querían entregar. Esto era considerado prácticamente como traición al Estado, y los cristianos eran perseguidos por esto. Todo el mundo conocido había sido conquistado y era subyugado por este terrible imperio mundial. Esta terrible bestia también representa a todo sistema político y religioso totalitario que demanda de sus ciudadanos la adoración y la obediencia absoluta. Los cristianos no aceptan y nunca aceptarán esto, y por eso son reprimidos. El dragón, que es Satanás mismo, también evocó una segunda bestia, una que surge de la tierra. Esta tenía cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. La primera bestia le denegó su poder, por lo que obliga a la gente a adorar a la primera bestia. Hacía milagros increíbles, incluso logró que la imagen de la primera bestia cobrara vida y exigiera adoración. Esta segunda bestia obliga a las personas a marcarse con el símbolo o el nombre de la primera, y el número de la bestia es el 666. Esta segunda bestia no era otra que el sacerdocio pagano del Imperio Romano, su principal aliado. Los cuernos de cordero representan su imagen de piedad y bondad, pero su voz de dragón evidencia su verdadero carácter totalitario y feroz. Los sacerdotes y dirigentes religiosos del imperio respaldaban al emperador incondicionalmente. En cada ciudad tenían sus templos y controlaban a sus habitantes y exigían la adoración al imperio. Como parte de su estrategia de control, obligaban a los ciudadanos a marcarse con el nombre o el símbolo del emperador. Roma identificaba los números con la letra de su alfabeto. La suma de las letras del nombre Nerón Kaiser o Nerón Emperador justamente es 666. Esta segunda bestia también representa
a las religiones en toda su expresión. Siempre han servido a Satanás, conduciendo por engaño a millones al infierno mismo. La religión siempre ha sido aliada a los políticos totalitarios, salvo pocas excepciones. En particular, vemos en la actualidad que sistemas políticos ateos endiosan al Estado y demandan total devoción. La marca de la bestia es particularmente interesante de analizar. Muchos esperan ver la aparición de un sistema religioso y político totalitario mundial que obligue a la gente a marcarse la frente o la mano literalmente. Sin embargo, creo que la marca ya existe y no es literal. La frente representa el pensamiento y la mano derecha las acciones de los hombres. El 6 es el número que simboliza al hombre. El triple 6 es el endiosamiento del ser humano. De modo que todos los que creen la marca en la frente o actúan la marca en la mano en función de ideologías humanistas que ponen al ser humano como centro y relegan a Dios, ya han sido marcados. Sus mentes y acciones están contaminadas por el humanismo o el individualismo. Nuestra generación precisamente es la que más pondera la búsqueda de la felicidad personal o la entronización de la humanidad misma. Ya han sido marcados por la bestia. Solo los seguidores de Cristo mantienen una cosmovisión evangélica y sirven al verdadero Señor del universo. Un viejo proverbio dice, para vencer a tu enemigo debes conocerlo bien. Por eso el libro de Apocalipsis en estos capítulos nos muestra contra qué peleamos y cuáles son sus estrategias. Así es como podemos responder eficazmente a sus acechanzas. Los estados totalitarios que exigen adoración y la religión institucionalizada que se alían a cualquier estado opresor procuran moldear nuestra forma de pensar y actuar de modo que desplacemos a Cristo y vivamos en base a valores humanistas e individualistas. Debemos resistir manteniendo nuestra forma de pensar y actuar centrada en Cristo. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. Ante cada idea o acción, no nos preguntemos si nos hace más felices o si le hacen bien al sistema dominante. Más bien preguntemos si da gloria a Cristo.